y espanto. En Buenos Aires, un cementerio no cierra a medianoche. En Buenos Aires hay un cementerio del que todos hablan, pero casi nadie entra de noche. No por respeto, por miedo. Raúl Ferrer conocía esas historias desde chico. Creció escuchando que, cuando cae la madrugada, no todos los que caminan entre esas tumbas están muertos. Él nunca creyó nada de eso. Raúl tenía 38 años, vivía solo en un departamento chico y llevaba una vida repetitiva. Trabajaba de noche, dormía de día, y pasaba las horas libres en bares de mala muerte discutiendo con cualquiera que hablara de fantasmas, maldiciones o demonios. La gente ve lo que quiere ver, decía siempre. Esa noche, la discusión fue más lejos. Un hombre mayor, borracho, juró que había visto algo dentro del cementerio de la Recoleta. Que no era un espíritu. Que no era una sombra. Eso no es humano, dijo. Raúl se rió en su cara. Si existe, lo voy a ir a saludar. Las risas se mezclaron con apuestas. Dinero sobre la mesa. Un reto absurdo. Entrar solo al cementerio. De madrugada. Quedarse una hora completa. A la 1 de la mañana, Raúl estaba frente a las rejas. El lugar parecía distinto sin turistas, sin ruido, sin luces fuertes. Las estatuas parecían más altas. Las sombras, más largas. Sabía de un acceso lateral, mal cerrado desde hacía años. Forzó el hierro con esfuerzo. Y entró. Lo primero que sintió fue el silencio. No el silencio normal de la noche. Uno espeso. Pesado. Como si el sonido no quisiera entrar ahí. Raúl empezó a caminar, grabando audios con su celular, narrando cada paso. Estoy adentro, nada raro, puro cuento. Sus pasos resonaban demasiado fuerte sobre la grava. Cada eco tardaba en desaparecer. A los pocos minutos, notó algo extraño. El aire estaba frío. Pero no corría viento. Las velas en algunos mausoleos no se movían, pero el frío seguía ahí, pegado a la piel. Raúl siguió avanzando. Pasó frente a tumbas enormes, casi palacios. Rostros de ángeles de piedra con expresiones torcidas por el tiempo. En más de una, juró que los ojos parecían seguirlo. Sugestión, murmuró. Entonces lo escuchó. Un sonido bajo. Como una voz arrastrada. Mezclada con respiración. No venía detrás. Venía más adelante, entre los pasillos. Raúl se detuvo. Pensó en volver. Pero algo dentro de él. Una mezcla de orgullo y rabia. Lo empujó a seguir. Hay alguien ahí, dijo en voz alta. La respuesta llegó enseguida. Siempre. La voz no sonó humana. No era grave ni aguda. Era vieja. Raúl sintió cómo se le erizaba la piel. Avanzó unos pasos más. Y la vio. Entre dos mausoleos, parada como si hubiera estado ahí todo el tiempo, había una figura. Alta. Demasiado alta. Vestía oscuro, pero no como ropa. Era como si la sombra misma tuviera forma. No se movía. Raúl quiso grabar. Quiso hablar. Quiso correr. Pero su cuerpo no reaccionó. La figura levantó la cabeza. Y ahí Raúl entendió algo que nunca pudo explicar bien después. No lo estaba mirando con los ojos. Lo estaba mirando por dentro. No creías en mí, dijo la cosa. por eso viniste. Raúl sintió un olor fuerte, metálico. Como azufre húmedo. El celular se le cayó de la mano. La figura dio un paso adelante. Y Raúl supo, sin que nadie se lo dijera, que no estaba frente a un muerto. Estaba frente a algo que nunca murió. Y ahí, la noche se apagó.
Raúl despertó tirado en el suelo. No sabía cuánto tiempo había pasado. No sabía dónde estaba exactamente. El frío ya no era solo del ambiente. Le venía de adentro. Intentó incorporarse, pero el cuerpo no le respondió de inmediato. Le temblaban las manos. La boca le sabía a metal. Cuando logró sentarse, lo primero que notó fue el silencio absoluto. Ni viento, ni insectos, ni pasos. El cementerio seguía ahí, pero se sentía distinto. Las luces que antes iluminaban los pasillos ahora parpadeaban. Algunas estaban apagadas. Otras parecían alumbrar menos. Como si la oscuridad se las estuviera comiendo. Raúl buscó su celular. Estaba a unos metros, con la pantalla rota. Cuando lo levantó, vio algo que le heló la sangre. La grabación seguía activa. Había más de 40 minutos de audio después de que él recordaba haberlo soltado. Temblando, apretó reproducir. Al principio solo se escuchaba su respiración. Lenta. Profunda. Como si estuviera dormido. Después, pasos. Pero no los suyos. Pasos pesados. Arrastrados. Y una voz. Mira lo que son sin miedo. Raúl apagó el celular de golpe. No quería escuchar más. Intentó orientarse, pero los pasillos parecían no llevar a ningún lado. Caminaba. Y volvía al mismo mausoleo. Una y otra vez. Las estatuas parecían haber cambiado de posición. Algunas ahora miraban directamente hacia él. Empezó a sudar. Esto no es real, se repetía. Pero entonces notó algo peor. Sus pensamientos no estaban del todo en su cabeza. Había ideas que aparecían, que no sentía como propias. Imágenes rápidas. Fuego, tierra abierta, gente gritando su nombre. Y siempre. Esa figura. Raúl empezó a correr. No sabía hacia dónde. Solo quería salir. Tropezó más de una vez. Sentía que el piso se hundía bajo sus pies. De pronto, escuchó risas. No carcajadas. Risas bajas. Como de alguien disfrutando. No corras. Ya estuviste acá antes. Raúl gritó. Un grito largo, desesperado. Las risas cesaron. Y entonces. Amaneció. No de golpe. No con luz cálida. El cielo pasó del negro al gris enfermo. Las luces del cementerio se apagaron todas al mismo tiempo. Raúl estaba tirado cerca de la reja principal. Un guardia lo encontró minutos después. Dijo que Raúl balbuceaba cosas sin sentido. Que repetía una frase una y otra vez. No era una estatua. No estaba muerto. En el hospital dijeron que había estado en shock. Deshidratado. Con hipotermia leve. Pero sin golpes. Sin drogas en sangre. Sin explicación. Cuando le preguntaron qué había pasado, Raúl solo miró al techo. Me miró, dijo. Y todavía sabe dónde estoy. Después de eso, Raúl dejó de dormir bien. Empezó a despertarse a la misma hora todas las noches. 3:17 de la mañana. Siempre. Decía que alguien lo llamaba por su nombre. Con la misma voz. Y que cuando cerraba los ojos, volvía a ver el cementerio. Pero no como visitante, sino como alguien que ya pertenecía ahí. Después de aquella noche, Raúl intentó volver a su vida. Volvió al trabajo. Volvió a su departamento. Volvió a los bares. Pero nada volvió con él. La primera semana fue el sueño. O mejor dicho, la falta de sueño. Raúl se despertaba todas las madrugadas a las 3:17. No por pesadillas. No por ruidos. Se despertaba porque sentía que alguien estaba de pie frente a la cama. Nunca lo veía.
pero sabía exactamente dónde estaba parado. A los pocos días empezó a hablar solo. No conversaciones completas. Frases sueltas. No, todavía no. No me mires así. Sus vecinos comenzaron a quejarse. Decían que lo escuchaban discutir de madrugada. Que a veces gritaban nombres que nadie conocía. En el trabajo notaron algo peor. Raúl se quedaba quieto, mirando fijamente un punto. Como si escuchara instrucciones. Una noche, un compañero lo tocó en el hombro. Y Raúl reaccionó con violencia. No me empujes. No me empujes otra vez. Lo mandaron a casa. Raúl empezó a escribir. Llenaba cuadernos con símbolos. Cruces mal dibujadas. Palabras repetidas. Siempre la misma frase. No soy el primero. Un día, volvió al cementerio. No de noche. De día. Pensó que si lo veía con luz, todo se acabaría. Pero apenas cruzó la reja, sintió el mismo frío. El mismo peso en el pecho. Se detuvo frente al mausoleo donde lo había visto por última vez. Ahí había algo nuevo. Una marca en la piedra. No un nombre. No una fecha. Un símbolo. El mismo que él llevaba semanas dibujando. Sin recordar haberlo aprendido. Raúl cayó de rodillas. No hice un trato, susurró. Yo no prometí nada. La respuesta llegó, clara, dentro de su cabeza. No todos los pactos se firman. Después de eso, todo se aceleró. Raúl dejó de comer. De bañarse. De responder llamadas. Decía que ya no necesitaba dormir. Porque soñaba despierto. Un vecino lo encontró una noche parado en el balcón, mirando al vacío. Si salto, ¿se termina?, preguntó. Llamaron a emergencias. En el hospital psiquiátrico, Raúl no se resistió. Se dejó llevar. Como si ya supiera que iba a terminar ahí. Los médicos dijeron que sufría un brote psicótico severo. Que había construido una historia para explicar su colapso. Pero ninguno pudo explicar por qué, cada vez que apagaban las luces del pabellón. Raúl se sentaba en la cama. Y sonreía. Acá no entra, decía. Pero me espera. Y siempre. A las 3:17. Se levantaba y se quedaba mirando la pared del fondo. Como si del otro lado alguien le devolviera la mirada. En el hospital psiquiátrico, Raúl Ferrer se volvió un caso incómodo. No gritaba. No atacaba. No deliraba como los demás. Solo observaba. Pasaba horas sentado frente a la misma pared, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. Los médicos decían que parecía estar escuchando una confesión eterna. A las 3:17 de la madrugada, sin excepción, se levantaba. Se paraba frente a esa pared. Y hablaba. No todavía. No hasta que me acuerde todo. Un psiquiatra joven, nuevo en el pabellón, decidió revisar el caso a fondo. Encontró algo raro. En los informes de admisión, Raúl había dicho una frase que nadie quiso anotar completa. No vi al diablo. Vi al que se queda cuando los demás se van. El médico insistió. Le pidió a Raúl que dibujara lo que había visto en el cementerio. Raúl tomó el lápiz. Y dibujó una figura alta, sin rasgos definidos. Pero el detalle estaba en los ojos. 2 huecos. Y debajo, una palabra escrita con letra temblorosa. Portero. No es el diablo, explicó Raúl con calma. Es el que cuida la puerta. Contó que en el cementerio no había visto fuego ni castigo. Había visto un lugar. Un sitio al que van las cosas que no tienen nombre. Yo lo miré de frente. Y ahora sabe que yo sé. El médico cerró la carpeta. Esa noche, por primera vez, se quedó observando a Raúl a las 3:17. Cuando Raúl se levantó, no miró la pared.
Miró al médico. Y sonrió. Hoy no vino por mí. Vino a avisar. Esa misma semana, el médico pidió su traslado. Dijo que el paciente anticipaba eventos. Que hablaba de muertes que luego ocurrían. De incendios antes de que pasaran. Nadie le creyó. Hasta que una noche, Raúl empezó a reír. No fuerte. No descontrolado. Como alguien que entiende el chiste. Ahora sí me acuerdo, dijo. Se acercó a la pared. Y apoyó la frente. Nunca salí del cementerio. Lo encontraron horas después, sentado en el mismo lugar. Sin signos de lucha. Sin heridas. Con los ojos abiertos. Mirando algo que nadie más podía ver. Desde ese día, esa habitación quedó cerrada. Y hay una regla no escrita entre el personal del hospital. Nunca mires fijamente la pared del fondo a las 3:17. Porque algunos juran que, si lo haces, sentís olor a tierra húmeda. Y una voz que pregunta: ¿Vos también viniste a burlarte? Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios. ¿Crees que Raúl enloqueció? ¿O que vio algo que la mente humana no puede soportar? ¿Entrarías solo a un cementerio de madrugada, solo para probar que no tenés miedo? Te leo. Este fue un relato más de chisme y espanto. Recuerda, no todos los infiernos arden. Algunos solo esperan a que los mires de frente.